Bueno, buenos días. Pues bueno, este conversatorio, lo hemos dicho ya, parte de la inquietud de pensar en los desafíos del tiempo actual. Nace de la inconformidad que comunica la incertidumbre, el malestar, la miseria que nos provoca el no entender el mundo que nos rodea. El malestar de vernos envueltos y participantes, involuntarios tal vez, en un mundo que nos incomoda, que nos provoca ir tras el alivio como un enfermo busca el remedio. Sin embargo, es un mundo tan complejo como nuestras propias incomodidades, más las incomodidades añadidas, pequeñas y grandes, de los más de 8.150 millones de habitantes en el planeta. Esto hace que los problemas sean abrumadores o parezcan abrumadores y las soluciones inconexas o inexistentes. Permítame contarles en pocas palabras mi experiencia. Yo soy un adulto mayor que terminó recientemente su vida laboral y vine a estudiar la licenciatura en Historia con una ambición simple: dotarme del bagaje académico para escribir una historia. Solo eso. No lucía como algo tan complicado, luego de haber atravesado durante mi vida personal y profesional por las problemáticas inherentes a los cargos de responsabilidad en diversas empresas. Pero las cosas se empezaron a complicar porque el proceso, hasta cierto punto mecánico, de recabar información, conocer metodologías, hizo que mi pensamiento, hasta ahora orientado a las áreas industriales, económicas, administrativas y financieras, diera un vuelco tal que me permitió revalorar las ciencias sociales. Ante mí se abrió un mundo nuevo. En ese sentido no importaron ya mis 68 años de vida, ni mis 26 años de ingeniero químico, ni mucho menos mis 27 años como director empresario. Desde hace 3 años, paulatinamente, he regresado a ser como la mayoría de mis compañeros, un ser que está empezando a contemplar al mundo desde la historia en particular y desde las ciencias sociales en general. Todo esto significó para mí un cambio de paradigmas que me hizo cuestionar aún más al sistema mundo capitalista en el que vivimos. Conceptos como la sociedad de consumo, la sociedad del espectáculo, el estado de excepción, las catástrofes, la teoría crítica y otros largos, etcétera, me han hecho replantearme los tal vez 10 o 15 años que me quedan por vivir con meridiana lucidez. En ese sentido, soy una prueba de que es posible convencer a amplios sectores de la población de su propia alienación. Yo, como Diego expresó en su discurso de apertura en la primera sesión, soy optimista y tengo confianza en el ser humano. Pienso, sueño, que dentro de 1000 o 2000 años, en el Instituto Intergaláctico de Ciencias Sociales y Humanidades con sede en Los Belenes, los investigadores considerarán de los siglos XVI al XXI como una era similar a como vemos ahora la época medieval, donde los humanos eran tan estúpidos que se explotaban los unos a los otros, que adoraban al dinero y que estuvieron a punto de arruinar el planeta en el que vivían. Documentarán que por esos años empezaron a existir grupos de resistencia que incubaron la transformación de sujetos históricos en sujetos colectivos. Sus problemas serán otros. Uno de ellos será qué hacer con el vasto presupuesto asignado al instituto, y rechazarán el incremento que quieren obligarlos a aceptar. Otros grupos estarán sumamente incómodos con el proyecto de abandonar la sede de Los Belenes para ocupar las megainstalaciones del Centro Multidisciplinario del Saber, construido sobre los hallazgos arqueológicos en un sitio que nadie sabe si es cierto por qué los cielos del dinero le llamaban la normal. Pero dejemos los sueños guajiros y pongamos los pies sobre la tierra. El último tema que nos queda por abordar, según el programa global del conversatorio, se titula Egresar al futuro desde la memoria. La frase, aunque neutral, puede provocar sentimientos encontrados. Egresaremos al futuro desde la memoria, arrastrados por el viento que le impide al ángel de la historia cerrar sus alas, citando la célebre alegoría de Walter Benjamin. Debord cita a Sun Tzu en un párrafo tal vez revelador de una estrategia. Es la de aplicar al sistema que nos incomoda lo que históricamente ha hecho. Si el sistema ha cooptado, diría yo, todos los intentos por destruirlo, ¿por qué no hacer lo mismo e intentar destruirlo, captándolo desde su interior, haciéndolo desde las profundidades de la derrota, desde los abismos de la alienación? Cuando se es sorprendido es cuando hay que sorprender al enemigo. Termina la cita de Debord a Sun Tzu. Pero dejemos a esta y a otras reflexiones para el desarrollo de la sesión. Yo termino reflexionando sobre la última parte de la presentación del libro del doctor Marcelo Sandoval, esa que habla del desarme de la crítica o lo que no pudo ser este libro. En el último párrafo, explícitamente lo expresa como una contribución a las tentativas actuales de conformar una fuerza defensiva que se apreste a decir las cosas que causan incomodidad, que se posicione como amiga de la verdad, que se proponga no olvidar.
Les doy la bienvenida a esta sesión del conversatorio y agradeciendo su fecunda participación, le cedo la palabra al doctor Sandoval. Muchas gracias. Bueno, quizá tres cosas para comenzar lo que es propiamente lo que traigo preparado, ¿no? Un poco para contextuarlo. Una, que no lo había pensado, pero ahorita con la introducción que hace Antonio me lo recordó, ¿no? Ese libro, si les interesa, esta imagen, ¿no? que generó un futuro intergaláctico y comunista y de lujo, ¿no? Recordando su pasado de pesadilla y catástrofe, que es nuestro presente. Hay un libro de Jack London, no sé si han escuchado o oído hablar de este autor, tiene un montón de novelas y algunas han hecho películas. Tiene particularmente dos novelas muy interesantes que de alguna manera tanto movilizan, ¿no? el pensamiento de algunos autores que están en ese libro, ¿no? Como que inspiran algunas cosas de las que indirectamente han estado presentes en la discusión de estas sesiones, ¿no? El primero, ¿no? se llama La gente del abismo. Es un estudio que podríamos decir casi fue un estudio etnográfico, ¿no? que hizo Jack London, yéndose a vivir durante unos meses al este de Londres, a principios del siglo XX, cuando el este de Londres, ¿no? era una especie de ano del mundo, ¿no? Es decir, donde estaban la gente, así lo dice él en el libro, ¿no? La gente que ya estaba muerta y no sabía que estaba muerta, ¿no? Que no tenía un trabajo estable, no tenía posibilidad de planear su futuro más allá, ¿no? Ni siquiera del día de mañana, ¿no? Es decir, el día de mañana no sabían qué iba a pasar con su vida porque no tenían casa, no tenían trabajo, entonces solo podían pensar en su momento presente, ¿no? En si ese día iban a alcanzar un lugar en el albergue, ¿no? para tener donde dormir, o iban a tener que caminar toda la noche, ¿no? porque no los dejaba la policía sentarse en un parque, ¿no? durante la noche o sentarse en el piso a dormir. La policía llegaba, ¿no? y por una ley que había los obligaba a tener que circular durante toda la noche caminando, ¿no? O tomarse una cerveza, ¿no? para de alguna manera, ¿no? olvidar lo que estaba pasando, independientemente que al siguiente día pues tuvieran que ver qué hacían con la comida, ¿no? o con otras cosas. Entonces ese tipo de existencia, ¿no? que de alguna manera se parece hasta cierto punto a una existencia que hoy, ¿no? se ha ido cada vez más generalizando, ¿no? Quizá el estado de bienestar tendremos que verlo como una especie de momento excepcional, ¿no? donde ciertas estabilidades, ¿no? en torno dentro del sistema capitalista se pudieron generar en términos de seguridad, ¿no? en algunos aspectos de la supervivencia, cada vez, ¿no? en los últimos 30, 40 años se han ido destruyendo y cada vez son menos personas las que tienen una supervivencia garantizada, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes, ¿no? como este del este de Londres o los que luego van a ser los comuneros en la Comuna de París, ¿no? son imágenes, ¿no? que nos acercan más a cómo estamos hoy viviendo que quizá, ¿no? las imágenes de nuestras generaciones de los años 50, 40, 60. ¿no? Estamos más cerca de ese momento, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama el autor? ¿Mandé? ¿Cómo era el autor? Jack London. Y el otro libro de él, ¿no? que es algo muy similar a la metáfora que hacía ahorita Antonio, se llama El Talón de Hierro. El Talón de Hierro, ¿no? de hecho es un libro que inspiró después a Orwell a que escribiera en 1984, porque es un libro donde unas personas del futuro, ¿no? que ya viven en una especie de mundo comunista, socialista, se encuentran con un libro que provenía de un pasado lejano, donde se describe cómo era el mundo en el capitalismo, ¿no? Entonces se encuentran, ¿no? con una vida que les era totalmente extraña y con una referencia de un mundo que había muerto, ¿no? y que les sorprendía, ¿no? porque la gente había vivido de esa manera, ¿no? Entonces esa imagen, ¿no? La podemos ver en ese libro, El Talón de Hierro de London. Y el segundo punto, ¿no? tiene que ver con esto de Debord, de cómo es posible captar, ¿no? este mundo, o entender y comprender este mundo desde su interior, ¿no? en la perspectiva de que la única crítica posible, ¿no? o la única teoría posible en estos momentos
es una teoría y una crítica que se tiene que pensar como una crítica inmanente, ¿no? Es decir, no existe, ¿no?, ningún espacio, ningún territorio que en este momento en el mundo, ¿no?, sea ajeno a la reproducción de las relaciones capitalistas. No hay ninguna persona, ¿no?, que sea en este momento capaz, ¿no?, de salirse, de eludir las relaciones capitalistas en este momento en el mundo. Todos pertenecemos, ¿no?, todos reproducimos este mundo, pero sin embargo, como este mundo, ¿no?, lo que lo hace reproducirse son una serie de antagonismos y contradicciones, pues no es que estemos socializados al 100% a este mundo, ¿no? Es decir, no porque seamos parte de él no lo podemos comprender, no lo podemos criticar y no lo podemos destruir, ¿no?, sino que el reconocernos, ¿no?, como parte de él, en términos de que somos parte y reproductores de estas relaciones sociales, es uno de los primeros pasos que tenemos que partir, ¿no?, sobre todo para reconocer a partir de qué aspectos principalmente fracasaron los intentos revolucionarios, al menos del siglo XX, en el sentido de que no sirve tanto, ¿no?, pensar el fracaso de los intentos revolucionarios en el siglo XX en relación a que fue porque los líderes traicionaron o porque no se pudo por la coyuntura internacional desplegar y cristalizar del todo el nuevo proyecto de sociedad, ¿no? Es decir, ni sirve achacar, ¿no?, a errores individuales, ¿no?, de malos liderazgos o liderazgos que traicionan, ni achacarle, ¿no?, a una fuerza exterior, ¿no?, el fracaso o la derrota de estos movimientos revolucionarios, ¿no? Y no porque no haya pasado eso, sino porque en términos de un balance histórico crítico no funciona.